Y Buenos días. buenos eh, días. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Mm, Hoy vamos a empezar con algo que se llaman los ciclos for. Es parecido a los ciclos while, pero es una alternativa para crear elementos cíclicos. Entonces, ¿cómo son las notaciones? Notemos aquí las diferencias. Entonces, a la izquierda tengo un código que me permite contar 5 veces, hecho con while, y a la derecha un código que me permite contar 5 veces, pero hecho con for. Si notamos, el de la derecha es mucho más corto. Miremos que aquí en el de la izquierda tengo n igual a 5, en el de la derecha tengo n igual a 5. En el de la izquierda tengo el iterador, pues o el contador int n igual a 0. Y en el de la derecha también, pero está dentro del mismo ciclo for. En el while tengo que decirle hasta dónde va y menor a n. En el ciclo for también le digo hasta dónde va. Luego, al final del while, le digo al i que se incrementa, el contador que se incremente. En el ciclo for se le pone en la misma línea. Miremos aquí la comparación. Entonces, declaración del límite fue la primera línea. Declaración del contador en el ciclo while va por fuera, en el ciclo for va por dentro. Condición de finalización en el ciclo while pues va por dentro, en el ciclo for también, pero es la segunda, el segundo elemento que vamos a ver. El primero es el i igual a cero, pues o el contador. Y el siguiente es la condición de finalización. Y el incremento del contador, que es lo último, también va dentro del ciclo for, dentro de los paréntesis principales. Aquí está entonces la comparación. Y ya vamos a ver aquí unos ejemplos. Así también pues como de entrada, yo miro si me faltó pasar algo, una carpeta. Ya. Listo, entonces aquí vamos a mirar. Voy a tener un ciclo for para int i que va desde cero. Pongo otro nombre, contador, que va desde cero hasta contador menor a 3, contador más, o contador más igual a 1, da lo mismo. Y aquí ya le puedo decir console.writeline, contador. Y el resultado es que me va a mostrar un contador que va cambiando 0, 1, 2. Empezó en 0, va hasta un número menor a 3 y se incrementa de 1 en 1. Quiero incluir el 3, le digo menor o igual. Ahí está, ya me incluye el 3. Quiero que vaya hasta 10, le cambio aquí por un 10. Quiero que vaya de 2 en 2, pues cambiaré aquí para que vaya de 2 en 2. O quiero un contador invertido, le digo que vaya desde 10, mientras sea mayor que 0. Y aquí sería, digamos, menos igual. Ay, perdón, ya. Y ya ahí vamos a ver un contador descendiente desde 10 hasta 0 con la misma notación del ciclo for. Es decir, con un ciclo for podemos hacer todo lo que hacíamos con un ciclo while, siempre y cuando sepamos la cantidad de veces que va a ocurrir. Ese es, digamos, que el criterio de diferenciación de uno utilizar ciclo for a utilizar ciclo while. Sé cuántas veces tengo que repetir el ciclo, utilizo for. No sé cuántas veces se va a repetir, utilizo while. Es básicamente la diferencia. Digamos el ejemplo del juego de dados. Yo sé cuántas veces la persona va a tirar los dados. No, entonces no lo puedo hacer con ciclo for. Pero yo sé cuántos jugadores son. Sí, entonces lo puedo hacer con un ciclo for. Ya vuelvo por aquí el código para mostrarlo. Y ya empiezo a responder preguntas. Por ejemplo, aquí este es el que hice en la última clase para el juego de dados para múltiples jugadores.
Si miramos aquí, yo tenía que decirle, tenía que declarar un contador, eh, incrementar el contador por acá abajo. Y aparte, me tocaba inicializarlo. Pero todo eso me lo puedo ahorrar si pongo aquí para contador que inicia en cero, perdón, ya, para contador que inicia en cero, hasta contador menor a jugadores, contador o más igual uno, que es lo mismo, me ahorro esta variable y me ahorro esta línea de acá, y ahí va a seguir funcionando. Entonces, bienvenido jugador uno, se retira, jugador 2 perdió, jugador 3 se retira y ahí termina el juego. Pero miren que reemplaza el ciclo while en el que teníamos los múltiples jugadores junto con otras dos líneas de código por un ciclo for. Entonces, para un contador que va desde cero hasta el número de jugadores, incrementeme ese contador. Y ahí adentro va todo el código del juego. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen hasta acá? No hay preguntas. Bueno, nuevamente resumiendo, el ciclo for es como un ciclo while que nos sirve para hacer algo cíclico, pero de utilizar ciclo for solo si conozco con exactitud cuántas veces va a ocurrir. Si no, pues utilizar el ciclo while. Miremos aquí unas comparaciones de códigos entre el programa para calcular promedio de las edades. Aquí se tenía un contador en cero, mientras el contador fuera menor a 5, le pedía a la persona que ingresara la edad, se incrementaba y luego se sacaba el promedio. Ese mismo código, pues ya que sabemos que son 5 pues o n, lo puedo hacer más corto con el ciclo for, ya que no tengo que poner el contador más ni el contador en cero, queda un poco más corto el código. Bueno, aquí tengo un ejemplo con algo más tipo métodos numéricos. Métodos numéricos es como una forma de utilizar programación para resolver problemas matemáticos, dicho de forma muy superficial. Entonces supongamos que yo quisiera calcular la probabilidad de que dos dados de seis caras me salgan en un número específico. Es decir, cuando uno tira dos dados, la probabilidad de que salga un número no es la misma. Lo más probable cuando uno tira dos dados es sacar el 7. ¿Por qué es lo más probable? Porque es el que tiene más combinaciones. Yo puedo sacar 7 con uno y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y uno. Es decir, hay 6 posibles combinaciones para sacarme el 7. Si ustedes dicen, voy a tirar dos dados y voy a apostar plata para cuál es el número que creo que va a salir, pues el 7 es con el número que va uno más a la fija, porque es el más probable. Mientras que sacarse el 2 solo es una probabilidad, pues uno solo. Uno dividido entre todos, o sea, uno dividido 36. Mientras que el 7 es 6 dividido 36. Y el 3 por ejemplo, sería 2 dividido entre 33. Entre 36. 36 es el casos totales, que lo encuentran como 6 por 6, pues son dados de 6 caras. 6 por 6, 36. Casos totales, 36. Y para el 2 casos favorables, uno sobre 36, una probabilidad súper bajita. En el de sacarse el 7, 6 dividido 36, una probabilidad más alta del 16,7%. Pero hay otra forma de calcular las probabilidades. Es otra forma de calcular probabilidades es cuando uno lo hace, digamos, contando. Entonces, yo no sé, supongamos que yo no sé todavía esta fórmula de estadística que es cuántos casos favorables dividido casos totales, o no sé cómo calcular los casos favorables, entonces lo voy a hacer de forma manual. Lo que hacemos es que tiramos, digamos que vamos a calcular la probabilidad de que la moneda salga en cara. Entonces tiramos una de la moneda y salió en cara. Entonces contamos, una vez caso favorable. Tiramos otra de la moneda y salió, digamos, en cara, dos veces caso favorable.
divido dos veces que es el total, me da 100%. Vuelvo y tiro, ahora me sale sello, entonces ya son dos veces que me salió cara, divido tres veces que he tirado, me haría 66%. Y así, cuando me va a quedar un buen resultado a medida que la cantidad de veces que tire la moneda se acerque a infinito. En la medida que sean más datos, pues va a funcionar mejor. Pero entonces vamos a hacer eso mismo, vamos a tirar dos dados muchas veces para tratar de calcular la probabilidad. Vamos a hacer un programa que tire 100.000 veces dos dados y calcular la probabilidad de obtener un 7. Entonces, para hacer eso, pues ya lo traje hecho para no demorarme acá. Mirémoslo acá. Y aquí está. Entonces, tengo un aleatorio que es el que me va a permitir generar el dado. Tengo aquí que dentro de un ciclo for que va desde 0 hasta 100.000, me tire un dado y luego otro dado. Si la suma de los dos dados es exactamente 7, el contador de 7 se incrementa. Y yo ya sé que tiré 100.000 veces, entonces pues ese es mi total, mi n. Y ya la probabilidad la calculo como casos favorables dividido casos totales. Y aquí está, miren que es muy parecido a la probabilidad teórica. Después de tirar 100.000 veces el dado, me dio una probabilidad del 16.72%. La probabilidad teórica es 16.66%. Noten que fue muy, muy, muy parecido los valores que obtuve. Y asimismo ya sabemos que podemos calcular cualquiera, digamos, ve cuál será la probabilidad de sacarme, de que la suma de los dos dados me dé un 2. Esa es mucho más bajita. Y aquí está, va a ser del 2%. Asimismo la probabilidad de sacarse un 12 es muy bajita. Y la probabilidad de sacarse, por ejemplo, un 4 es un poco más alta, 8%. Pero ya sabemos que cualquier cálculo que podamos hacer, digamos, con la fórmula eh, que explico aquí en esta presentación, también podemos hacerlo con datos experimentales. Y esos datos experimentales, pues es mucho más fácil si se los dejamos a un computador, básicamente. Continuando por acá. Por ejemplo, para el tema de probabilidades, esto mismo me tocó hacerlo para un desarrollo que hice. Ese fue hace demasiado tiempo. Yo miro si tengo alguna imagen. No parece. No, a ver, balotera. No. Qué mal. Bueno, hace mucho, mucho tiempo hice un desarrollo para una empresa de Medellín que querían hacer un bingo virtual. Entonces, lo que nos pidieron fue hacer una balotera, que es básicamente como la esferita que revuelve los bingos. No, no tengo imágenes de eso, qué mal. Bueno, bingo. Entonces, los bingos hay algo como esto, como algo pero grande, que revuelve las baloticas. Por eso se llama rueda del bingo. Pero hecha pues virtual, hecha en un motor de videojuegos o en donde fuera, pues realmente a ellos no les importaba. Y la idea es que esto estuviera corriendo en un computador, pues en una pantalla que estuviera en el casino. Ellos se encargaban de reparación de máquinas de casino. Y por lo que nos pagaron fue para hacer una balotera virtual que fuera sacando entonces baloticas cada tanto. Eh, y ya pues cada persona podía tener en su celular un bingo, pues que ellos compraban y se iba llenando solo. Digamos que básicamente lo que querían era mejorar las ganancias del casino, permitiendo que las personas que estuvieran jugando en el tragamonedas, pues aparte al mismo tiempo estuvieran gastando plata comprando tableros de bingo. Este fue, de hecho, creo que uno de los primeros, si no fue que el primer eh, freelance, pues como desarrollo como desarrollador independiente que hice. Temas morales aparte, pues este lo acepté, me pareció un desarrollo muy interesante. Y algo que me pidieron
es que para que ellos les aprobara esto, la industria de juegos, yo creo que se llama así, o industria de rifas y juegos, no recuerdo cómo se llama aquí en Colombia, pero es el nombre que mencionan cada vez que mencionan algo de baloto, de rifas, creo que es como supervisado por, ¿cómo se llama? Coljuegos. Coljuegos, eso, gracias. Entonces, para ser aprobado por Coljuegos, ellos necesitaban demostrar que la balotera pues no estaba modificada, pues que no es como que me hayan pagado a mí por desarrollarla y garantizar que siempre saliera, no sé, el 13 o algo así. Entonces, para poder demostrar eso, pues de hecho nos tocaba utilizar esto mismo que les acabo de mostrar acá. Lo que se hizo fue dejar la balotera corriendo muchas horas, básicamente, para demostrar que la probabilidad de cada bolota de salir era la misma y no que había alguna por una balota favorable. Entonces, cada vez que salió una balota, salió la balota 13. Entonces va una vez que salió la balota 13. Luego pues que salió de primeras. Y luego que salió otra de segundas y otra de terceras. Se acabaron las balotas, luego se pone a correr otra vez y listo. ¿Cuántas veces salió la balota? Pues se pone a correr otra vez, muchas veces, se dejaba horas enteras corriendo y después digamos de que la balotera funcionara, no sé, 100.000 veces, 1.000.000 de veces, se decía cuántas veces salió la balota 13, cuántas veces salió la balota 14, cuántas veces salió la balota 15 y la probabilidad de todas debió ser aproximadamente la misma. Es decir, si eran, ¿cuántas son? La verdad no sé cuántas son, supongamos que sean 100. Si son 100 balotas, la probabilidad de cada uno debió ser del 1%, pues porque es uno dividido 100. Y entonces se contrastaba la probabilidad teórica con la real para poder que les dieran el visto bueno. Entonces pues fue como algo que me pidieron organizar ahí en el programa, ese sistema como de pruebas para que lo pudieran verificar. Al final si lo utilizaron o no, no lo sé, porque pues la parte mía solo iba hasta, perdón, la parte mía solo iba hasta entregar el sistema de la balotera y entregar el proyecto de Unity para que ellos pudieran hacer la aplicación de celular, pues con un sistema ahí de comunicación que alcancé pues yo a hacer. Y bueno, no tengo imágenes, me imagino porque ellos eran muy cansones con temas de privacidad, entonces al parecer me lo tomé muy en serio y no tomé capturas. Bueno, continuando por acá, bueno, y pues esto obviamente fue hecho con ciclos para poder hacer los conteos y arreglos para guardar información, pero bueno, fue básicamente esa misma lógica. Aquí está el mismo código de los dados hecho con ciclos for y ciclos while. Pongo varias comparaciones para que sea pues un poco más fácil ir entendiendo. Y ahora vamos a dar otro ejemplo hecho con ciclos for de algo que entra en la categoría de métodos numéricos. Nuevamente, métodos numéricos es básicamente, de forma muy simplificada, cómo usamos programación para resolver problemas matemáticos. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que necesitamos resolver una ecuación con esta forma. Un momento, por un tomo agua. Necesitamos resolver un sistema de ecuaciones de 3 por 3 que estamos viendo aquí arriba. Entonces tengo 5x más 3y más 2z igual a 10, 3x más 6y más 3z igual a 15, 3x más 2y más 6z igual a menos 3. Este sistema, si lo resolvemos a mano, pues nos tomaría bastante tiempo, pues nos tomaría varios minutos o inclusive pues media hora, una hora, dependiendo pues como de la velocidad de cada uno. Sin embargo, lo que dice el método numérico es como, pero usted por qué va a resolver esto si el computador es más rápido que usted, deje que el computador lo resuelva. Entonces miremos cómo lo resolveríamos primero manualmente. Para resolverlo manualmente, pues tendríamos que despejar x de la ecuación 1. Cuando despejamos x de la ecuación 1, pues pasamos el 10 menos 3y menos 2z, los pasamos este que estaba sumando y este a restar, y el 5 pasa a dividir. Entonces aquí está, ese sería el paso 1. Que dependiendo nuevamente de qué tan rápido sea uno, pues lo hará en varios pasos quizás. Luego ese x que acaba de encontrar lo reemplazo en esta ecuación 2. Así que el 3 lo multiplico por x, pero x es todo esto de acá. Más 6y más 3z igual a 15. Luego simplifico. Simplificar es, pues sumo todo lo que se pueda sumar, resto lo que se pueda restar. O sea, si tengo dos y's en alguna parte, la supero, sea multiplicando, restando, sumando.
y así. Y me queda, después de simplificarlo, que fue aplicar ley distributiva, entonces 30 menos 9y menos 6z, todo dividido 5, más 6y, entonces pues hago la suma de fraccionarios, el 6 pasa al otro lado, perdón, pasa aquí, entonces queda 30y. Bueno, pues ya digamos que es una operación medio larga, pues yo aquí las estoy mostrando con pasos cortos para poder que me copiara aquí en la presentación. Pero pues cuando lo hice me demoré más, sobre todo porque no estoy ya tan acostumbrado a despejar ecuaciones. Bueno, entonces me queda aquí 21y más 9z igual a 45 y lo que haría es despejar y. Entonces para despejar y pasa el 9z al otro lado, el 21 a dividir y me queda hasta acá. Luego reemplazo y en la ecuación de x, que era la primera. Entonces era... Ah, no, reemplazar y en la ecuación 4. Y la ecuación 4 era así la primerita. Entonces en esta primera en la que yo tenía x en términos de y y z, pongo el y este y de acá queda valiendo todo esto de acá y ya me queda x en términos de z. Digamos que lo que estoy intentando es que me quede una ecuación en términos de una sola variable. Si no, pues no podré resolverlo. Luego de este paso, por fin me quedó x solo en términos de z. Y cuando ya reemplace este x en la ecuación 3 que está por acá, ya esto está en términos de z, también despejo el y que está en términos de z, y ya la última ecuación me quedó toda en términos de z, que fue esta de acá, la simplifico y me da z igual a menos 2, reemplazo por acá y me da x igual a 1, reemplazo por allá y me da y igual a 3. Entonces digamos que si miramos es un paso largo, son bastantes pasos que uno tiene que hacer para resolverlo manualmente. Y uno pensaría como, bueno, pero yo para qué lo estoy resolviendo si el computador es mucho más rápido que yo. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer que el computador lo resuelva? Pues vamos a utilizar obviamente programación y métodos numéricos. Hay un método numérico muy interesante que se llama Gauss-Seidel, que es este de acá. Gauss-Seidel lo que nos dice es, voy a mostrar aquí el Gauss-Seidel primero hecho a mano y ahorita en programación. El Gauss-Seidel, que es un método numérico, lo que nos dice es diferente, como bueno, despeje X, despeje Y y despeje Z, que fue los mismos primeros pasos que hicimos ahorita. Entonces ya sabíamos que X pues era pasar el Y y el Z al otro lado, me queda X igual a 10 menos 3Y menos 2Z, bueno, tengo ya eso despejado. Lo que nos dice Gauss-Seidel para encontrar eso por métodos numéricos es para encontrar X de esta ecuación asuma que y y z valen cero. Esa suposición obviamente está mal, pero él dice hágalo, no importa. Entonces uno encuentra x reemplazando y y z por cero, entonces reemplazo aquí y por cero, z por cero, y me va a dar 10 dividido 5 igual a 2. El valor esperado era x igual a 1, pero nos dio x igual a 2, no nos ha dado, pero no importa. Métodos numéricos es un proceso donde uno se equivoca muchas veces antes de llegar a la respuesta. Luego, para encontrar a y en la ecuación 2, que es la de acá, Gauss-Seidel dice, utilice el x que ya encontró y como no conocemos z, supongamos que z vale cero. Entonces utilizamos x2, z0 y nos va a dar y igual a 1.5. Y debió dar 3, no nos dio, pero no importa. Luego encuentro el z con el x igual a 2 y el y igual a 1.5 que encontré en los dos pasos anteriores. Y me da z igual a menos 2. De hecho, si miran, ya encontré el z. A pesar de que el x y el y están malos. Pero entonces, como no todos están buenos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a volver a encontrar x, pero con el y que encontramos ahorita, que era 1.5, y con el z que acabamos de encontrar, que es menos 2. Y eso nos va a dar un nuevo x. Y luego volvemos a encontrar y, con el x que acabamos de encontrar y con el z del turno anterior. Y luego encontramos z con el x que acabamos de encontrar y el y que acabamos de encontrar. Luego volvemos a encontrar x, pero noten que utilizo x lo calculo con los valores anteriores que encontré. Y eso en programación se vería así. Y, ¿dónde lo tengo abierto?
Ah, ya lo abrí aquí en Visual, no había visto. Y así, pues que es mucho más cortico, podemos resolver varias ecuaciones que sean 3 por 3 casi que, pues entre comillas, cualquier ecuación 3 por 3 entre comillas, porque necesita ciertas características. Entonces, ¿qué vamos a poner? La primera vez, como no sabemos cuánto valen, le ponemos cero. X empieza en cero, Y empieza en cero, Z empieza en cero. Y luego vamos a ponerle aquí la ecuación que habíamos despejado. 10 menos 3y menos 2z, 10 menos 3y menos 2z, dividido 5. Y así, pues miren que puse la ecuación despejada, la de x, la de y y la de z. Y cuando lo ejecuto, él va a hacer eso que les dije. La primera vez asume que valen cero para encontrarlos. La segunda vez utiliza este y este z para encontrar este x. Para encontrar este y, utiliza este x y este z. Para encontrar este z, utiliza este x y este y. Y noten que al principio estaba equivocado con la respuesta, pero llega un punto en donde ya por acá se va acercando, acercando, acercando hasta que ya llegó a la respuesta. Esta es la respuesta que nos daría si manualmente lo despejamos. Y pues de hecho me siguió dando el mismo resultado por muchas veces. Entonces aquí pues le dije que lo hiciera 100 veces, pues contando con que en 100 veces ya le iba a dar. Realmente hay algo diferente que se llaman criterios de finalización, que es revisar, por ejemplo, que el X no haya tenido cambios. Además, al igual que el Y y el Z, si no ha tenido cambios es porque ya llegué a la respuesta. Bueno, preguntas hasta acá. Dejar ese código. Sí, claro, ya lo paso por acá. Aquí está canal de programación y ¿dónde está esto? Y ahí lo acabo de subir al canal de programación. El método que utilicé se llama Gauss-Seidel. Métodos numéricos es un tema completo, o sea, pues hay demasiados métodos numéricos para muchos diferentes tipos de problemas. Eh, pues cuando yo vi esta materia en el pregrado, eran muchos métodos, o sea, es que digamos que eran 16 semanas y eran, digamos, 2 clases por semana. Y yo creo que en cada clase habíamos un método numérico diferente. Y bueno, pues entonces, como se podrán imaginar, hay demasiados métodos numéricos. Ahí eso que yo lo que vi fue una introducción. Entonces hay demasiados. Escribimos aquí. Método numérico. Bueno, ahí para resolver ecuaciones diferenciales, integrales, ecuaciones no lineales, pero bueno, para resolver límites también. Bueno, métodos numéricos para resolver ecuaciones. Vamos a ver aquí que ahí vamos a encontrar varios métodos numéricos para sistemas de ecuaciones lineales. Aquí, por ejemplo, nos mencionan Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Jacobi, allá, muy poquitos. Pensé que mencionarían más. Pero bueno, Jordan y Hedge son parientes. ¿qué qué? Los dos, Así, los dos Gauss-Jordan y son parientes. Gauss-Seidel son. Gauss-Jordan es el original, Gauss-Seidel fue una mejorada Gauss-Jordan. Y el que Ah, utilizamos yo creí que nosotros. era el primo programador de Gauss Jordan, pero No, no. Y aquí el Gauss-Seidel fue el que acabamos de utilizar. Gauss-Seidel tiene una restricción que es muy incómoda y es que solo funciona para resolver ecuaciones. Este es de los más fáciles de programar, pero tiene una restricción y es que solo funciona con sistemas de ecuaciones con diagonal dominante. Que es que tengan diagonal dominante, que si uno mira la diagonal es la más grande. El 5 es más grande que el 3 y el 2. El 6 es más grande que el 3 y el 3. El 6 es más grande que el 3 y el 2. La diagonal tiene los números más grandes de cada una de las filas. Para poder que funcione Gauss-Seidel tiene que garantizar eso. Entonces a veces le toca a uno mover esta ecuación para arriba o esta para abajo.
y ya pues sí debería funcionar. Pero si no tienen ese tipo de ecuación, pues Gauss-Seidel no funciona, ya les tocará utilizar algún otro método numérico. Elegí este porque es fácil de programar. Y bueno, pues la tarea de ustedes es dos métodos numéricos. Un método numérico, que son tareas pues para la casa, un método numérico para resolver la ecuación, para encontrar la aproximación de Euler, y otro método numérico para el seno. De hecho, pues para el de Euler, para que sea más fácil de entender, porque los van a hacer pues ustedes, lo voy a resolver yo y ustedes pues van a replicarlo el de seno, si lo replican lo hacen ustedes completo. Entonces, un momento por acá. Bueno, aquí tengo... bueno, y de hecho porque me toca darles una ayudita adicional. Entonces miremos cómo se calcula el Euler. Para calcular el Euler necesitamos eh, resolver esta ecuación de acá. Es decir, pues nosotros encontramos Euler con la calculadora, ¿cierto? Pues E a la y cualquier número. Pero cómo es el método numérico o las series para representar ese a la X, es esta de acá. ¿Por qué se utilizan estas series, digamos, para resolver algunas integrales que de otra forma no sería posible? Digamos que yo tengo la integral de e a la x al cuadrado, o era e a la x a la x, no recuerdo, hay unas integrales, ya no, ya hace mucho que vi integrales, ya no recuerdo bien, que no se podían resolver con e a la x. Y lo que hacían, pues no directamente integral de a la x, porque me da lo mismo, ¿cierto? Pues integral de a la x es e a la x, es e a la x elevado a algo. Pero yo lo que puedo hacer para poder resolver la integral es que los compongo en sumas y luego le saco la integral a cada suma y ya ahí obtengo el resultado. Esa es una de las formas pues de resolverlo. Pero entonces, ¿cómo se entiende esto de acá? Pues de hecho busquemos aquí e a la x en series. Aquí está Taylor series. Entonces nos dice que va a ser x a la cero, pues x si elevado a la cero dividido cero factorial más x a la uno dividido uno factorial más x a la 2 dividido 2 factorial más x a la 3 dividido 3 factorial y así sucesivamente. Así es como se encuentra e a la x. ¿Cuántas veces voy a sumar? Infinitas. Pues mientras más sume, más preciso me va a dar el resultado. Y eso es lo que queremos hacer. Esto, encontrar e a la x por sumatorias, por series, perdón, pero hacerlo, pues dejar que el computador lo haga. Aquí de entrada tenemos un problema y es que no sabemos cómo calcular el factorial. Pues la librería math de C Sharp no la tiene, pues la del math por defecto. Porque la de Python sí la tiene. Es decir, yo pongo aquí math.factorial y no está. Math.fact, algo no está. Entonces vamos a crear nuestra propia función matemática. Y esa se las paso por acá. Y aquí estamos viendo la función matemática para encontrar el factorial. Este código que están viendo aquí es un poquito raro de entender porque es algo que se conoce como una función recursiva. Básicamente, aquí acabo de crear una función que recibe un número y me entrega el factorial. Esto no tienen que entender cómo funciona completamente. De hecho, parte del concepto de programación es eso. Se llama encapsulamiento y es que yo puedo utilizar elementos de programación, métodos, sin necesidad de entender cómo funcionan completamente por dentro. Entonces hagámoslo aquí, probemos libras. Tengo aquí perdón, double, x igual a 3, double, y igual a factorial de x. Miren que es como cuando uno decía mat.sqrt de 3 y uno decía, voy a guardar la raíz de 3 en esta variable, por ejemplo. Así como mat.sqrt existe, pues pensemos en que alguien tuvo que haberlo programado, pues alguien tuvo que haber puesto en el trabajo de programar cómo calcular la raíz. Pero nosotros podemos ponernos el trabajo de poner cómo calcular el factorial.
Y aquí ya que sabemos cómo se calcula, que ya tenemos algo para calcular el factorial, ya podemos decir y igual a factorial de x. Y él como sabe que existe, pues lo va a buscar por aquí abajito que lo tengo escrito. Vamos a mostrar el resultado. Y ahí está el factorial de 3 es 6, 3 por 2 6, 2 por uno, 3 por 2 por uno sigue siendo 6. Si cambias a 4 es 4 por 3 12 por 2 24. Eh, aquí me equivoqué porque todavía lo tenía abierto, creo yo que fue por eso. Si ahí está 24. El de 5 sería como 120. Ahí está. Profe, Sí. aunque pues no tengamos que saber cómo funciona así súper internamente, pues si nos puedes decir cómo para qué está ese retorno y por qué tiene llaves. Eh, estas llaves de acá es porque, o sea, miren que aquí estoy por fuera del main. Uno puede crear sus propias clases, básicamente. Así, es decir, ustedes podrían crear su propia librería matemática, por ejemplo. Y esto aquí se llama funciones, como las funciones es lo que uno accede con el punto mat punto. Esos son funciones, todo esto. Asimismo, ustedes pueden crear sus propias funciones y las pueden crear acá mismo. O sea, después del main ponen static, que van entre qué tipo de número va a hacer a dar el resultado del cálculo, en este caso un double, y cómo se va a llamar la función. Aparte que recibe. Eso es. Pero como ese tema de métodos lo vemos más adelante, por eso no entro en muchos detalles. Pero voy a hacer otro ejemplo acá. Digamos, static void. eh, Para alguna operación diferente. Digamos que yo quiero crear mi propio método para sacar potencias. Porque no me gusta escribir POW, no sé, por lo que sea. Ah, no, hagamos uno diferente, uno para valor absoluto. Un valor absoluto. ¿Y cómo se calcula valor absoluto? Voy a guardarlo aquí en una variable que voy a llamar ABS. Se calcula como la raíz del número multiplicado por sí mismo. Esta es pues por definición, valor absoluto es lo mismo que elevar al cuadrado y sacarle raíz. Y ya la salida es ese numerito que yo acabo de calcular que se llama ABS. Digamos aquí, Yo, pongamos un ejemplo diferente. qué pena, pero ahí Dime. por qué lo llamaste X y no Baylor como preparador como abajo. Aquí Ajá, uno por le pone el ejemplo, nombre que quiera. listo. Desde Ah, que, bueno, eso si uno le pone aquí valor, aquí tengo que poner valor, valor, valor. O si aquí le puse X. Pero darle el nombre que quieran. nada, listo. Gracias. Pues de hecho pongámoslo aquí como valor. Listo. Y, y ya yo le pongo, digamos, menos 5 y me da 5. Le pongo 5 y pues también me da 5. Pero ya hice mi propia función para calcular el valor absoluto. Digamos que esto de crear sus propias funciones es casi que todo orientado a objetos. Pero nosotros lo alcanzamos a hacer porque nosotros pues en los juegos creamos, digamos, un método que se llame saltar, por ejemplo. Entonces son como algunas alternativas pues, para hacer eso mismo. Bueno, ahora miremos aquí. De hecho, voy a hacer una forma diferente de factorial que de pronto sea un poco más claro. Voy a hacer un factorial, pero voy a hacerlo con un ciclo for. Entonces, para uno sacar el factorial, es muy parecido a hacer una sumatoria. Entonces, yo puedo decirle para int i que va desde uno, porque en el factorial, pues si pongo desde cero, cero multiplicado por cualquier cosa me va a dar cero. Entonces, para int i que va desde uno, qué pena, perdón que me está entrando una llamada. Ya
Listo. Bueno, entonces voy a hacer un ciclo for que va desde uno hasta el valor al que lo voy a calcular el factorial. Si yo pongo acá un 3, pues va a ser hasta 3. Supongamos que no fueron, voy a empezar por algo más sencillo que factorial. Voy a empezar con algo que me suma todos los números. Total igual a cero. Uno como suma todos los números, voy a cambiarlo aquí, sumatoria. Total más igual y, y retórneme el total. Listo. Entonces voy a decir aquí, double y igual a sumatoria de x. O sea que lo que tengo que hacer aquí es un programa que es capaz de sumarme todos los números desde el 1 hasta el x. Entonces aquí me dio 10 porque sería lo mismo que 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esto voy a dar más de 10. Ah, menos igual, perdón, porque hay que incluir el último. Así, me dio 15. Que si miramos, efectivamente, si yo sumo todos estos, me va a dar 15. Esto que yo acabo de hacer, si quisiera hacer el factorial, ¿cuál es la diferencia entre esto y el factorial? Que el factorial multiplica y la Eso, sumatoria suma. eso, tal cual. Entonces, la diferencia es que el factorial sería con un por. Pero es esto mismo. Entonces voy a cambiarle esto, este más igual por un por igual. Y voy a cambiarle el nombre de esto por factorial. Abajo. Y el total no puede empezar en cero, tiene que empezar en uno. Ya ahí está 120. O 4, 24. El factorial de 6 de dar. No, ya se me sale de mi cabeza 720. Miren que ya hice una función de factorial, pero la hice con lo que hemos visto en clase. Hice un ciclo for que va desde uno hasta el valor al que le quiero sacar el factorial. Y el total lo voy multiplicando por cada numerito. Entonces lo multipliqué por uno, luego por 2, luego por 3, luego por 4, hasta llegar al valor que quería calcular el factorial. No sé si por ese lado ya va siendo un poco más claro cómo funcionan, cómo funcionan las funciones. Mira, tú me explicas el return y yo quedo clarísimo. Return es que va, ¿cuál es la salida de esta cajita? Esto es una caja que recibe un número y entrega otro, como un transformador, como... O sea, donde dice double valor paréntesis es la X y lo que está al lado de return es lo que sale del igual, Exacto, sí. de una función, por decirlo así. Oh. Tenemos acá. Ay, no lo sé. Poner aquí. Listo. Entonces acá tenemos, estamos utilizando esta partecita. Solo quiero recortar esta parte de acá. Listo. Entonces, este es el... Bueno, aquí voy a recortar esta parte de acá. A ver, lo que va a salir después del igual va a ser esto de acá. Ven, le pongo el suavizado a la línea. O sea que esto, el y, va a guardar lo que ponga aquí yo en el retorno. Y el x es lo que ponga aquí en valor. Esto, un relleno. Ya. Y por ese lado, con el otro color, eh,
Así. Listo. No sé, sé que iba siendo más claro, pero bueno, aquí la salida va a guardar lo que yo ponga en el return. Aquí este X es lo que va a hacer el cálculo, el valor. Y aquí pues va el nombre, que es el mismo nombre que le haya puesto acá. Y ahí, Sí. y que esa variable que es una variable declarada antes, o ese i que es que, pues qué significa ese i. Este I. Sí, sí, ese i que está ahí, esa variable declarada y ya. Ah, sí, aquí pues es para poder contar, pero como así mismo como puedo poner aquí int contador, desde contador que va en uno hasta contador menor a valor, contador más más y por igual contador. Pero con los ciclos for lo normal es utilizar i como nombre de variable que va a contar los datos. Ah, bueno, gracias. Listo. Por acá haciendo más claro, ¿qué dudas tienen? Yo ya quedé claro, muchas gracias. Listo, Sí, quedó yo tengo una claro. preguntita. Sí, Yo no puedo crear como variables privadas, pero solo para las funciones. eso es, esta variable y esta variable solo existen para las funciones, para la función. Por fuera no existen. Pues porque existen y solo existen en un Ah, contexto. Esta variable total solo existe desde acá hasta acá. Y la variable i, de hecho, solo existe desde acá hasta acá. ok, listo, 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 qué útil, qué útil. Listo. Preguntas adicionales. No, listo. Entonces, lo que viene es que van a poner esta fórmula en Visual. mm, Pero, pues básicamente es algo así como esto. Pues la parte de la fórmula es esta de acá. Porque miren que la fórmula es x elevado a la i, entonces x elevado a la i dividido y factorial. Entonces aquí factorial i. Siempre, y esto va a funcionar siempre y cuando pues tenga la función para calcular el factorial. Pero miren que eso está en una sumatoria, es decir, que esto tengo que hacerlo muchas veces, es decir, lo voy a encerrar dentro de un ciclo for, por las tareas con ciclos for. ¿Ve? Ah, no, cambié lo que era. Las tareas con ciclos for. Y aparte que va a estar encerrado dentro de un ciclo for, pues de alguna forma tengo que ir guardando los resultados en forma sumatoria y ella me va a dar. El X es una entrada del usuario, N lo van a probar con 100, ese valor se refiere a la precisión, mientras más alto más precisión, pero más cálculos para el computador, y lo pueden verificar contra la calculadora. Es decir, ustedes hacen el programa y prueban con X igual a 3, debería darles aproximadamente 20.085. Y ahora hacer luego lo mismo para este de acá. Y si tienen preguntas, pues como siempre me escriben o le escriben a los monitores. ¿Alguna pregunta adicional? No hay preguntas. No, 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 no. Listo. Y aquí tengo un ejemplo de factorial. También está el que quedó aquí pues en el video grabado. Ya ustedes deciden como cuál utilizar básicamente. Pero pues sí, tienen que crear la función factorial. Eso sería entonces todo por hoy.